motivación. Entonces, esta llamada fue tan, pero tan espectacular que quería compartirle parte de las técnicas que nos enseñaron hoy a las personas y que sé que le va a encantar a muchísimas de ustedes en su vida cotidiana. Estas técnicas es la manera en la que recibimos, precisamente, y por eso es que quise hablar del tema, la manera en la que nosotros recibimos comunicaciones, recibimos ideas, maneras de pensar diariamente y qué hacemos con esa cantidad de conocimientos o ideas o frases o palabras que vamos teniendo en nuestro día y que no somos capaces de lidiar con ellas. Muchas de ellas ni las entendemos, muchas de esas nos bloquean nuestro avance mental. Disculpen, nos bloquean nuestro avance mental y al mismo tiempo no nos permiten avanzar en muchas cosas de las que estamos haciendo, y mucho de eso tiene que ver con que no nos guste en lo que estamos actualmente, con lo que no nos gusten las cosas que nos estén pasando, y en vez de encontrar una parte positiva de ese lado, siempre nos centramos en las cosas negativas y hacemos hoyo en esas cosas, y en vez de mejorar o cambiar nuestra manera de pensar, nos vamos frustrando más, nos empezamos a hacer más difícil nuestro día a día. Y como parte de estas técnicas, disculpen, quise hacerlo un poquito más temprano porque casi siempre mis chicas están conectadas. Déjenme ver si puedo compartir un poquito para ellas, para ver si alguna se conecta. Hola Cruz, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están chicos? Déjenme. Ok, entonces, como les iba mencionando, estas técnicas te van a ayudar a que todas esas informaciones y tabulas que nos vamos recibiendo diariamente y que nos vienen a nuestra mente en ese momento no nos afecte y no nos ocasione a largo plazo y nos imposibilite, hola Liz, ¿cómo estás? Nos imposibilite avanzar en nuestra vida. Por ejemplo, a veces cuando estamos en nuestra vida y se nos presenta una oportunidad o un trabajo, mentalmente nos decimos, no soy capaz de hacerlo, no creo que vaya a resultar para mí, no soy capaz de realizar, disculpen, ese trabajo. Ahora no, mi amor. No somos capaces de realizar ese trabajo, me siento fuera de mi zona de confort, o subestimamos lo que somos capaces de hacer. Ahora, si esa misma información que esa misma información que estamos recibiendo, hola Lourdes, ¿cómo está? Cuando la recibimos, aprendemos, y esto se lo estoy comenzando a ustedes de la misma manera en la que yo he estado trabajando con toda esta información, porque para mí también ha sido un proceso bien difícil hablar o lograr ese amor propio y esa manera diferente de atraer cosas positivas a nuestra vida. Por ejemplo, si se nos presenta una oportunidad y la respondemos automáticamente en nuestra mente, ahora no puedo mía, y respondemos automáticamente a esa respuesta positiva que nos está llegando, como un trabajo, una oportunidad de negocio, y nos decimos, no puedo hacerlo, o no es para mí, o no me da resultados, sin habernos dado la oportunidad de conocerlo, sin haber dado la oportunidad de trabajar en ella, estamos bloqueando esa energía de atracción positiva hacia nosotras. Ahora, Andy, ¿cómo estás? Por ejemplo, hola Roberto, ¿cómo estás? Recibimos una promoción de un negocio, pero no somos capaces de mentalmente canalizar esa oportunidad, ser capaces de ver el lado positivo de esa oportunidad
y esa oportunidad automáticamente la estamos rechazando mentalmente. O cuando tenemos tabú de nuestras infancias, que esos tabús tienen relacionado con que nos dicen que nosotros no estamos hechos para eso, que no somos capaces de eso, que el dinero es malo, que el dinero trae cosas malas, cuando esas cosas, en vez de ayudarnos a avanzar, nos están cerrando a un mundo de oportunidades y nos están cerrando mentalmente. Que recomiendo mucho para todas las personas. Cuando estamos recibiendo tanta información y entre esas tenemos informaciones negativas, que nos puedan afectar físicamente, ya sea yo soy gordita, yo no luzco bien, yo no me siento bien conmigo misma, lo primero que debes hacer es relajarte, respirar profundamente, analizar desde otro punto de vista lo que estás pensando y dividir principalmente lo que estás pensando. Si eso negativo que estás recibiendo, ya sea de tu físico, ya sea de tu trabajo, ya sea de tu manera de actuar, te afecta emocionalmente, tienes que empezar a trabajar en eso que te está afectando emocionalmente y que no te permite avanzar, ya sea en ese negocio, ya sea en tu vida emocional, ya sea con tu pareja. Pero es súper importante que empecemos a trabajar en nuestra vida, en nuestras maneras de asimilar las cosas o las informaciones o las maneras en las que nos hablamos cuando recibimos esas oportunidades o aparecen en nuestras vidas esas personas que nos comentan y nos pueden hacer llegar a sentir mal o llegar a sentir bien, en dependencia de cómo tú creas que sea mejor. Disculpen, ando un poco catarrada y por eso me hace mucha molestia en la garganta y me molesta cuando le estoy hablando un periodo de tiempo. Entonces, importantísimo, cuando recibimos esas informaciones tenemos que respirar. Cuando tenemos esa lluvia de ideas en nuestra mente tenemos que respirar, analizarla por las dos maneras, analizar si esa manera de recibir esa información fue positiva o negativa, si nos atrae cosas buenas o nos atrae cosas malas, y respirar y analizar qué debemos cambiar en nuestra vida para que esas cosas funcionen. Si es lo que realmente tú quieres o si es lo que realmente tú logras alcanzar. En pocas palabras, recibimos una oportunidad de un negocio y decimos, no es para nosotros, no es para mí, yo no voy a ser capaz de hacer eso, yo no voy a ser capaz de vender. Pero estamos respondiendo de una manera negativa sin haber dado a conocer o sin tener conocimiento de lo que significa esa oportunidad para nosotros, lo que puedes lograr con esa oportunidad. ¿Y cómo le quiero hablar de ese tema? Por ejemplo, cuando yo estaba en el proceso de mi epilepsia, que fue cuando se me presentó mi oportunidad de comenzar con la compañía anterior, yo pudiera haber pensado lo mismo. Estaba pasando un proceso de enfermedad, necesitaba descansar, necesitaba no tener estrés, presión, pero sin embargo canalizaba de dos maneras lo que me estaba pasando. Canalizaba que si no lo hacía o si no invertía en el negocio, me iba a sentir deprimida, me iba a sentir mal, me iba a sentir cohibida. Pero si invertía en el negocio, tenía la oportunidad de trabajar en mi manera de pensar, de sentirme motivada. Estaba empezando a aprender algo a lo cual yo no tenía conocimiento y al mismo tiempo estaba dándome la oportunidad, hola María, ¿cómo estás?, de conocer muchas personas. Cuando yo en mi círculo era muy pobre, no tenía, no sociabilizaba con muchas personas y eso me hacía que me sintiera mal, que me sintiera más deprimida de lo que ya realmente estaba. Espera un momento. Entonces, tienes 3 técnicas fundamentales que debes de realizar. Cuando tú empiezas a recibir una lluvia de ideas, ya sean negativas, ya sean positivas, tienes que respirar antes de agobiarte, antes de pensar en una respuesta a eso que estás entendiendo, que estás intentando entender en tu mente. Lo primero es respirar. 1, 2 o 3 veces, lo que sea cómodo para ti. Una vez que tú respires, vas a empezar a entender qué es lo que está pasando. Cuáles son las oportunidades, cuáles son los encuentros y a favor que estás recibiendo
de esa lluvia de ideas. Los tabús que te afectan o que te impiden o posibilitar lograr ese objetivo, lograr alcanzar ese objetivo, ya sea estudiar, ya sea verte hermosa, ya sea hacer ejercicio. Entonces, una vez que tú lo analices desde otro ángulo y lo veas desde otro punto de vista, te vas a dar cuenta si te afecte emocionalmente o si te está afectando en lo que tienes que trabajar y lograr. Ahora, si te afecta emocionalmente, es porque no estás trabajando lo suficiente en ti para sentirte capaz de lograr eso. ¿Cómo? Tienes que empezar a atraer cosas positivas a tu vida, alejando todas las cosas que te puedan afectar. Entonces, si tú recibes una información, por ejemplo, una persona que quiera lograr ser modelo, pero en su espejo, en su luna mental, se ve como que está gorda, que no puede ser una modelo porque ya está gordita, pero es su sueño, lo que ella quiere alcanzar. Pero tiene en su mente un tabú, que es que ella cuando se mire al espejo considera que no luce bien, que no está bien físicamente y que no va a lograr ser una modelo. Pero cuando tú empiezas a verlo desde otro punto de vista y te empiezas a trabajar en ti y te miras en ese espejo y ves las cosas hermosas y bellas que tú tienes, vas a ser capaz de funcionar, ya sea como modelo, ya sea en cualquier trabajo o en cualquiera de las cosas que tú quieras ejercer en tu vida. ¿Por qué? Porque estás contento contigo mismo, te estás sintiendo alegremente contigo mismo y estás atrayendo energías, le estás diciendo al universo que lo que te está mandando lo estás trabajando, lo estás recibiendo. Que puede ser que no te llegue en el momento adecuado, pero sí te va a llegar, sí vas a estar cómoda, sí vas a trabajar en eso por alcanzarlo. Entonces, cuando tú recibas oportunidades o cuando tú recibas cosas en tu vida, tómate el tiempo de pensar o analizar cómo lo estás recibiendo y de qué manera te afecta positivo o negativo en ella. Y si es de una manera positiva, puedes empezar a trabajar en esas energías para lograr alcanzar lo que tú quieras. Cuando nosotros pasamos un tiempo y empezamos a mirarnos en el espejo, y muchas de nosotras mujeres cuando estamos principalmente embarazadas, voy mi amor, y vemos que hemos engordado, que lucimos un poquito más gorda o que tenemos estría, pensamos que estamos destruidas, pensamos que no somos la prioridad y empezamos a pasar a segundo plano, dándole prioridades a nuestros hijos, a nuestro esposo, a generar ingresos. Pero no estamos valorando lo que nos está afectando emocionalmente eso. Y es el hecho de no sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con los cambios que estamos recibiendo en nuestro cuerpo. El otro día veía yo una chica que decía que ya llevaba 3 meses de haber parido y todavía se sentía que su barriga o su abdomen estaba elevado y no reducía, y ella eso le estaba estresando y lloraba. Y yo no pensaba en lo que ella le estaba pasando en su mente, sino de la manera en que ella estaba recibiendo sus energías. Ella no estaba disfrutando su proceso de lactancia, ella no estaba disfrutando el tiempo de su bebé, porque ella estaba preocupada en que su físico quedara de una manera plana, recta. Y es porque cuando se miraba en el espejo, no aceptaba sus cambios. Ella se miraba en el espejo y rechazaba automáticamente los cambios que estaban pasando por ella. Y en vez de aceptarlos, de estar contenta y empezar a trabajar con esos cambios, lo que hacía era frustrarse, sentirse peor de lo que ya estaba pasando. Y el proceso de maternidad es un proceso bastante complicado. Las mujeres cuando pasan el proceso del parto, el proceso del bebé, del cuidar al niño, de no dormir, de no tener descanso. Entonces, si adicionar a esas ideas lo positivo que se te está presentando, que es dedicarte a atender a tu bebé, vivir el proceso de lactancia, mentalmente lo estás rebatiendo con que no luzco bien, me quedaban pellitos, ¿cuándo los voy a bajar? Es porque no los estás recibiendo de una manera correcta. Y necesitas trabajar en ese cambio de mentalidad
para que tu cuerpo y tu mente estén a la par. Pues empiecen a sentirse contentas, se empiecen a sentir alegres con su vida, con las cosas que le están pasando. Si ustedes rechazan constantemente con cosas negativas, con su habla y con su mente, no están recibiendo lo que el mundo le está mandando hacia ti, lo que las energías te están mandando, lo que Dios está asignando para ti. No lo estás viendo porque te estás bloqueando a solamente concentrarte en las cosas negativas y no en ver las oportunidades que alcanzas cuando las recibes. Por ejemplo, si yo hubiera visto de otra manera el proceso de mi epilepsia, no hubiera conocido a las personas que me conocí. No hubiera empezado a darme cuenta en ese momento que había perdido ese amor propio que necesitaba trabajar todos los días. Que ya no me cuidaba, que ya no me atendía el cabello, que ya no me importaba afeitarme. Y era parte de las prioridades que no estaba haciendo porque no le estaba dando importancia a lo que yo pensaba. Le estaba dando importancia a mis hijos, a mi esposo, en vez de ponerme en primer lugar. Hola a todos, ¿cómo están? Por favor, compartan el like y tachar la pantalla para poder llegar a más personas. Entonces, si tú recibes muchas informaciones en tu mente y las recibes de manera negativa o las rechazas automáticamente sin darle la oportunidad de analizar lo que estás recibiendo, no te estás dando la oportunidad de pasar tu proceso. No le estás dando la oportunidad de recibir las cosas necesarias para alcanzarlas. Si uno se da por vencido sin haber logrado un objetivo en la vida, no te estás dando la oportunidad de aprendizaje que lleva a ese proceso. Yo no hubiera conocido el grupo de chicas que conocí, yo no hubiera empezado a aprender en el mundo de motivación y mi área en la que yo había dejado de cuidarme, en la que yo había dejado de preocuparme en mí, ya no se hubiera aprendido a conocerla, no hubiera aprendido a cambiar esa manera de pensar. Que discúlpenme, pero todos tenemos desde un punto de vista o de otros arrastres desde nuestra infancia de manera de pensar. Nos decían en la escuela, nos decían nuestros padres un apodo específico que no nos gustaba. O cuando llegaba esa tía o tío y nos cogía los cachetes y nos decía cosas que no queríamos escuchar o nos ponían un apodo. Por ejemplo, mi abuelo era mi crianza, la persona que más estuvo conmigo en mi vida. Y mi abuelo me había puesto un apodo desde muy niña, que era palillo, el palillo de tender, algo así me decía. Y me molestaba de una manera tan horrible que me lo dijera constantemente. Y mentalmente eso me afectaba en mi vida diaria. Yo me consideraba que estaba muy delgada. Yo consideraba en aquel momento que todos los procesos que me estaban pasando de enfermedad tenían que ver y relacionados con mi proceso de delgadez, lo cual no era así. Actualmente es lo contrario. Actualmente estoy más gordita y busco la manera de llegar a bajar de peso. Entonces, eso me afectaba psicológicamente y lo arrastré durante muchísimo tiempo porque eso me limitaba, me creaba una limitación en mi mente. Y cada vez que yo sentía esa frase o esa opinión en mi mente, me sentía menos que las demás personas. Sentía que no me lo merecía, sentía que no estaba recibiendo lo que yo merecía. Si no me merecía cosas malas, me merecía recibirlas. Y durante muchos procesos en mi vida, cuando pasaban las cosas malas, yo las recibía como que yo me merecía eso. Yo merecía recibir esas cosas malas, lo cual no era así. No era así. Yo necesitaba encontrar ese yo interno que me demostrara que yo me merecía más, que yo podía llegar a lograr más. Y cuando conocí a mi esposo, se van a reír, pero mi esposo me demostró que yo estaba viendo desde otro punto de vista mi vida. Yo me preocupaba tanto por mi familia, por ayudarlos, porque no les faltara nada debido a que mi papá había fallecido y no había nadie que lo sustentara. Y yo me preocupaba tanto en trabajar,
en sustentarlo, en ayudar a mi mamá con mis hermanas que eran más pequeñas que yo, en que no le faltara absolutamente nada, que no me estaba preocupando en la relación que yo estaba comenzando. No me estaba preocupando en conectar con mi pareja, en sentirme bien, en amarme, en que una persona viniera y me dijera una frase linda y yo recibirla de esa manera. Y era porque yo las estaba bloqueando. Mentalmente yo bloqueaba todo lo que me pudieran decir de manera positiva. Y todo iba de la mano en la manera en la que recibimos, disculpen, voy mi amor, en la manera en la que recibimos las cosas en nuestra vida. Cuando empecé a darme cuenta de eso, que fue cuando empecé en mi proceso de epilepsia y empecé a analizar las cosas o como yo las recibía, todo eso cambió. Empecé a dejar de tener esos tabús de que nadie me va a comprar, nadie me va a seguir, nadie va a ser capaz de escucharme. Cuando empecé a dejar de mirar quienes se conectaban en mi live y sin embargo era capaz de hablar en los lives sin importar el comentario o lo que me pudiera afectar, empezó a cambiar por completo las cosas. Cuando empecé a decirme en el espejo lo valiosa o lo agradecida que estaba de ser quien soy o de la madre que soy, empecé a ver las cosas desde otro punto de vista y mi mente cambió por completo. Porque dejaba de recibir todo lo negativo para empezar a recibir cosas buenas. Venían mis niños, que eran mi adoración, mi esposo, y todo ese proceso de enfermedad que me estaba afectando, que era la epilepsia, empezaba a dejarlo atrás. Hasta que tuve el diagnóstico y tuve un tratamiento que empezó a mejorarme. Pero todo vino del bloqueo mental, de cómo yo lo estaba recibiendo. En vez de mejorar, lo que era echando para atrás y para atrás y para atrás. Me iba sintiendo más deprimida, al punto en de que ya no me importaba si levantarme de la cama era importante o no, si lucía bien o no lucía bien, si tenía que maquillarme o no tenía que maquillarme. Disculpen, porque déjenme atender un momento a la niña, un momento. Cuando empecé a darme cuenta que todas esas cosas tenían que ser secundarias y que la primera persona que tenía que estar bien y sentirse bien con ella misma era yo. No era un trabajo fácil, quiero decir. El más difícil no era si vendía o si no vendía, si llegaba un dinero o no llegaba un dinero, si iba y limpiaba casa o no limpiaba casa. No, el proceso no estaba ni eso. Estaba en que yo tenía que trabajar en mi manera de pensar, en mi manera de recibir, en que el dinero no es malo y que el dinero tenía que recibirlo con las manos abiertas, que era capaz de merecerme todas esas cosas que estaban llegando. Y es diferente, porque empiezas a verlo de una manera diferente. Cuando empecé a meditar, y no le encontraba sentido al tema de la meditación, era horrible, no encontraba lógica sentarme ahí callada, analizando, escuchando música. Pero cuando empecé de verdad a entender qué era la meditación, por qué la necesitaba, qué cambiaba en mí el proceso de meditación, todo fue diferente. Empecé a canalizar las cosas rotas que estaba teniendo por dentro. El sentirme deprimida, el no maquillarme, el que nadie me mereciera, el que nadie me hiciera sentir bien. Y empecé a encontrar amor propio. Y cuando tú eres capaz de empezar a encontrarte y encontrar ese amor propio, eres capaz de transmitírtelos a las personas. Y las personas son capaces de llegar a ti de poco a poco. Y a veces personas que tú no pensaste que en tu vida te pudieran hablar, son capaces de hablarte, porque es parte del proceso. Por ejemplo, cuando yo empecé el año estaba pasando por un proceso económico muy malo. Y estaba en mi compañía actualmente. Y yo le prometí a mis hijos 2 cosas en el año. Una, llevarlos a Disney. Y la otra, llevarlos a un hotel. Ese era uno de los sueños de mis niños.
Y cuando comencé y lo dije, estaba tan deprimida y estaba pasando un proceso tan complicado que ni yo me lo creía. Yo no creía que lo fuera a lograr. Yo no creía que yo fuera a recibir esas oportunidades después. Y fue cuando empecé, estaba en el proceso de limpieza y estaba en las ventas de los productos y llegué a ese rango de directora. Cuando llegué a ese rango de directora, que no me lo creía, por cierto, porque yo no sabía realmente las cosas que yo podría abrir una vez que yo cambiara de mentalidad. Tuve un bono en ese mes de $1,000 de ganancia. Y con ese bono de $1,000 de ganancia, yo llevé a mis niños a los parques en Disney. Y cuando yo fui capaz de llevarlos y ver y disfrutar con ellos ese primer sueño que yo me había propuesto a finales del año pasado, no me lo podía creer. No podía creer que el hecho de decirme y de que yo fuera capaz de lograrlo era maravilloso. Pero no era el hecho de que yo lograra el dinero con la ayuda de mi esposo, no, era el hecho de que yo estaba logrando esos $1,000 míos, de mis logros, y no precisamente para gastos, sino un extra para poderlos llevar a pasear de mis gastos. Y fue maravilloso darme cuenta cómo recibir las oportunidades y cambiar esa manera en la que yo las recibía, me abría todos mis sueños y me mostraba ese mundo de una manera diferente. Y les cuento, en el mes de marzo nos fuimos para Orlando y después de eso yo tenía que seguir trabajando. La próxima oportunidad era llevarlo al hotel. Y en el proceso del camino yo decía, no todo lo que logré se va a ir, porque inconscientemente seguimos teniendo ese trabajo mental negativo en el que tenemos que trabajar todos los días. Y meses después, como 1 o 2 meses después, empezaron a entrar chicas a mi grupo y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Cómo yo recibía la oportunidad de tener personas en mi grupo en las que yo pudiera seguir trabajando y ayudarlas a que pudieran acceder a ese mundo de oportunidades que yo estaba descubriendo, porque mentalmente yo las estaba descubriendo y las estaba trabajando en mí. Y fue uno de los rangos más grandes que alcancé monetariamente en el mes de junio. Y fue tan maravilloso que no se pueden imaginar. Fue maravilloso porque me demostró. Fue maravilloso porque me demostró que todo lo que yo venía trabajando mentalmente estaba dando frutos. Los estaba recibiendo. Las cosas positivas que me estaba mandando Dios y el universo, la estaba aceptando. Era capaz de aceptarla. Y no es que siempre vas a estar así, no es que siempre te vas a sentir de esa manera. Lleva un proceso, lleva un trabajo. Yo amo actualmente meditar. Para mí es el mejor proceso de canalizar las energías que yo voy recibiendo. Yo lo primero que hago en mi día es meditar. Aparte de mi tiempo en el ejercicio, me dedico esos 5 minutos o 10 minutos a meditar en dependencia. Y me leo ese libro que me dé ese toque de energía que yo necesito para desarrollar mi día, para transmitir mi día. Me mantiene dándome la mentalidad de lo que yo voy a lograr. Mi próximo objetivo es lograr el rango en el que yo pueda llevar a mis niños a ese hotel y yo pueda cubrir todos los gastos sin necesidad de coger el dinero de nuestros gastos para pagar los biles como la renta, el agua y demás que ustedes ya conocen. Pero este trabajo no es fácil. No les voy a decir mentira y no me gusta decirle mentira a las personas. Habrán días en los que te sientas por el piso. Habrán días en los que no estás contento ni cuando te levantas. Pero ese proceso de meditación en la que dedicas tiempo para ti y canalizar todo lo que va llegando a tu mente, una, te va a permitir liberar ese estrés que te está agobiando. 2,
te ayuda a canalizar las oportunidades y las cosas positivas y negativas que van entrando en tu vida. Te van a ayudar a entenderlas, te van a ayudar a verlas desde otro punto de vista. Y en tercer lugar, agradecer estar vivo, agradecer lo que tienes. Te va a dar ese mundo de oportunidades. Gracias, Aaron, ¿cómo estás? Ese mundo de oportunidades que no te puedes ni imaginar. Porque no te lo puedes ni imaginar de lo que somos capaces de lograr cuando empezamos a entender las cosas que nos están pasando. Y yo me siento actualmente, y yo empiezo en la mañana y empiezo a recibir ese grupo de energía. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo real. Hoy, mi niña está enferma desde ayer, está con vómito. Y hoy, cuando yo la llevé a la escuela, yo tenía miedo de que ella tuviera ese proceso en la escuela. Ella le gusta mucho la escuela, está en BPK. Y ella quería ir a esa escuela, la dejó en la escuela. Pero me quedé conectada con esa preocupación de mamá, de que no le fuera a ir bien en la escuela. Y cuando yo me senté a meditar esta mañana, yo empecé a canalizar todo eso que yo estaba recibiendo. Ella no va a estar bien, ella no se siente bien, no estoy funcionando como una buena mamá, no debía haberla dejado ir a la escuela. Ese grupo de ideas que nos empiezan a llegar mentalmente. Y empecé a intentar entenderlo. Gracias, chicos. Cuando yo empecé a entender que no estaba haciendo nada mal, que yo soy mamá y que ella, si se va a sentir mal, me va a llamar de la escuela y la voy a recoger y la voy a seguir apapachando de la misma manera que siempre lo hago. Cuando empecé a entender que yo no podía parar por eso que me estaba imposibilitando en mi día y que yo era una excelente madre, y cuando empecé a hablarme a mí misma de otra manera, empecé a recibir la información. Y les voy a decir, yo tuve que recoger a mi niña en la escuela después porque no se sentía bien. Pero no fue capaz de afectarme para que yo la recibiera con sus brazos abiertos, para apapacharla, para hacerle su sopa cuando se comiera, porque estaba aceptando lo que me estaba pasando. Y estoy manejando lo que me está pasando, pero de una manera positiva, de una manera contenta. Ella, después de eso, no ha vuelto a vomitar, se ha sentido de lo mejor. Y yo me doy cuenta de que si lo hubiera recibido... No sé, mi amor. Si lo hubiera recibido de manera negativa, inconscientemente se lo transmito a ella. Y entonces me hubiera pasado el día entero, que pobrecita, que... No es así. Porque yo soy una madre y le debo transmitir a ella todas las cosas positivas y bonitas, no las cosas negativas que me están afectando. Ni voy a dejar de ser mejor madre o peor padre si no hago algo en específico. No, todo va a su paso, todo lleva su proceso. No pude trabajar lo suficiente el día de hoy, pero no pasa nada, porque es parte de lo que yo estoy recibiendo hoy. Y lo estoy recibiendo de una manera positiva. Y lo que no pude avanzar hoy o tuve que postergar para mañana, lo voy a recibir mañana con la misma sonrisa y agradeciendo el estar vivo. Y les digo, chicos, cuando uno llega a estar enfermo, y no solo enfermo, porque uno puede estar padeciendo una enfermedad y sentirse deprimido por eso, sino que de repente te pasa como me pasó a mí. Gracias, Aaron, gracias. Que me dio el paro cerebral. Y me vi en el hospital sin una persona que me pudiera ayudar, porque mi esposo tenía que cuidar a mis 2 hijos en mi casa. No había una persona que se quedara con ellos. En el hospital no entendían lo que yo me estaba pasando, porque yo estaba pasando un proceso de epilepsia, lo cual no se me había diagnosticado. Y miras para atrás y no puedes hacer absolutamente nada. No tienes el control de absolutamente nada. Solamente de querer que te den un tiempo más con tu familia, un tiempo más con tus hijos. Te das cuenta de que no resolvemos absolutamente nada en nuestra vida cuando todo es negativo. Cuando empezamos a verlo de otra manera,
y empezamos a asimilarlo de otra balanza, es diferente. Y a partir de ese día empecé a trabajar en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Y es que hay días difíciles. Hay días en los que no le encuentras sentido a las cosas que te están pasando, no encuentras sentido. Pero cuando te dedicas el tiempo de analizarlo desde otro punto de vista, te das cuenta, como dice el dicho, que te estás ahogando en un vaso de agua y que estás alejando de ti oportunidades espectaculares. Solamente por el hecho de no canalizarlo. Si no eres capaz de expresarlo, si no eres capaz de hablarlo, tienes que trabajarlo contigo, en tu mente, en tu día a día. Tienes que intentar decirte las cosas que necesita tu cuerpo y tu mente para verlo de otra manera, para canalizarlo y sobre todas las cosas para que te permitan ver una salida que en ese momento no las estás viendo. Y no la estás viendo precisamente porque estás bloqueado mentalmente, porque solamente ves las partes negativas, pero no estás viendo las cosas positivas o las cosas que estás aprendiendo cuando pasaste ese proceso. Si no lo hubieras pasado, no fueras la persona que hoy realmente eres. Si hubieras pasado por ahí, no hubieras aprendido eso. Por eso es tan importante que pasemos nuestro proceso y que aprendamos a canalizar como lo recibimos, a trabajar en nuestra mente, cómo eso en vez de traernos cosas negativas nos traen cosas positivas. Siempre recibiendo una lluvia de ideas, sentándote y respirando en la mañana, canalizando esas lluvias de ideas, ya sean positivas, ya sean negativas. Y empezar, gracias Mimisotti, gracias. Y empezando a entenderlas. Cuando tú las empiezas a entender, empiezas a ver luz en ese camino, empiezas a verla desde otro punto de vista, empiezas a amarte. Porque hay dos cosas. Tú estás recibiendo todos los días diferentes cosas. Un estrés de una persona, como comencé el live mencionándole, gracias mi bella, el estrés de esa persona que la descargó con nosotros, empiezas a recibir esa negatividad en tu mente. Pero si no la ves de esta manera, si no la canalizas de esa manera, no entiendes por qué te está pasando. No entiendes por qué necesitabas pasarlo en ese momento o qué estás aprendiendo de ese momento. A mí y a mi esposo nos sirvió para mucho. Aprendimos muchísimo. Aprendimos a intentar tener la calma en ese momento porque estaban mis niños, se pusieron muy nerviosos. Y después, conversando, nos dimos cuenta que podíamos haberlo puesto en el carro, ellos jugando mientras nosotros estábamos resolviendo el problema de lo que nos estaba pasando. Pero no lo estábamos canalizando lo que nos estaba pasando en ese momento, sino lo estábamos recibiendo de manera agresiva. Pero cuando nos tomamos el tiempo de analizar las cosas que nos van pasando, de analizar las oportunidades y nos damos esa oportunidad de recibir lo que Dios nos manda o de recibir lo que la vida tiene determinado para ti, lo vas a ver. Si no, vas a seguir pasando el tiempo y no lo vas a ver. No vas a ver esos resultados. No vas a seguir recibiendo lo que ves. Lo que no ves, no lo estás recibiendo. Pero cuando empiezas a agradecer y a verlo de otra manera y empiezas a analizar por qué pasé esto, lo bueno, lo malo, cuando empiezas a ver de qué manera me afecta y en qué manera debo trabajar en eso para avanzar, todo empieza a funcionar. Todo empieza a verse de otra manera totalmente distinta, todo empieza a desbloquearse y lo que nos estamos desbloqueando somos nosotros mismos porque lo estamos viendo desde otro punto de vista. Simplemente eso. Estamos analizando lo que nos está pasando, le estamos viendo su lado positivo, le estamos dejando de lado lo negativo y estamos avanzando.
Cuando empecemos a avanzar y empezamos a ver lo positivo, lo negativo se convierte en mínimo. Lo negativo se convierte en algo tan inferior que no nos afecta. Gracias, mi misote. En algo que no nos afecta. Empezamos a entender las cosas. Y les juro, hace muchísimo tiempo atrás yo no entendía absolutamente nada de lo que yo les estoy hablando. Lleva un proceso de aprendizaje, lleva un proceso de entendimiento a nosotros mismos, de no juzgarnos. Lleva un proceso de trabajar todos los días en cómo recibes las diferentes oportunidades o cosas negativas en tu vida. Las diferentes palabras, frases que van llegando a tu mente. Alrededor de un día pueden llegarte más de 100 frases, palabras, ideas a tu mente. Y es cómo aprendemos a recibirlas y qué hacemos con eso que estamos recibiendo. Quitando tabú, quitando cosas que nos afectan, desbloqueando todo aquello que nos hace sentir mal. O simplemente al principio, intentando acomodar, acomodarlo más honda en ese hueco y permitirnos salir y ver desde otro punto de vista, de otra manera de pensar lo que nos está pasando. Así de sencillo. Si hoy tu jefe te trató mal y fue un día horrible para ti, es pensar qué le pasó a esta persona el día de hoy que a ti te trató mal. Es que no es porque tú te lo merezcas, tú no te lo mereces. Es que esa persona está pasando un proceso y está descargando esa energía en ti, pero eso no te puede imposibilitar a ti que tu día funcione bien, que tu trabajo sea el idóneo. No te puede afectar, porque tú tienes que canalizar lo que recibes tú, tu cuerpo, tu mente, no lo que está recibiendo otra persona, porque no vas a lograr modificarlo. Cada persona a su manera y piensa según lo que le viene a su mente. Entonces habrá personas que se frustran cuando reciben ese grupo de información y hasta el que se desbloquea y te lo recibe con una sonrisa. Entonces tienes que ser capaz de ver qué es lo que te está afectando a ti, trabajar en eso para que lo puedas cambiar. De esa única manera es que vas a ver el desbloqueo económico, el desbloqueo en parejas, el desbloqueo físico, la depresión. Todo lo vas a empezar a trabajar una vez que empieces a entender lo que está pasando en tu mente y lo empieces a trabajar. No es magia, es un proceso de a poco, es un proceso de aprendizaje y sobre todo de que no nos hundamos más en el hueco, no. Que sepamos apapacharnos para que vayamos saliendo poco a poco de esa posición. Yo conocí una amiga mía en redes sociales que ella se ponía una liga en la mano. Después se lo oí a Margarita Paso. Para que cada vez que ella dijera cosas negativas, ella se daba un ligazo en la mano. Era su manera de recordarse de que estaba trabajando de manera negativa su mente. Y en aquel momento, honestamente, yo no se lo entendía. Y después me empecé a dar cuenta de que si no nos hablamos bonito, que si no nos empezamos a querer, no vamos a recibir nada bonito. Vamos a seguir recibiendo cosas negativas y vamos a seguir recibiendo cosas malas porque no las sabemos entender. Porque no somos capaces de recibirla simplemente. Lo que las estamos formando, positivo o negativo, somos nosotros mismos. Pero detrás de cada cosa hay un aprendizaje, hay algo importante que nos puede cambiar la vida. Y podemos dar más allá de lo que se puedan imaginar. Porque todos tenemos ese poder dentro. Unos nos frustramos más, otros menos, pero todos tenemos el poder de lograr todo lo que queremos
si aprendemos a manejar lo que recibimos. Esa es la frase final. Bueno, y espero que les haya gustado mi live. Gracias por haber estado este ratico conmigo. Pero después de el proceso que pasé en Miami, quería contarles ese proceso, denunciarlo, pero al mismo tiempo cómo manejamos ese proceso o cómo vemos las cosas que nos pasan a nuestro alrededor sin que nos afecten tanto. Y cómo somos capaces de lograrla cuando aprendemos a manejarlo, cuando aprendemos a trabajar en nuestra mente y en todas las cosas que entran en ella. Si tenemos un solo alrededor negativo y no trabajamos, eso es lo que vamos a seguir transmitiendo, cosas negativas. Pero si nosotros trabajamos y quitamos esas cosas negativas, vamos a recibir solo cosas positivas. Porque ya entendemos que nos afecta y tenemos que separarlo para avanzar, para aprender, para continuar, para lograr ser lo que queramos lograr ser. Espero que les haya gustado mi live. Gracias por las personas que se quedaron hasta el final. Gracias, Verónica, por haber estado ahí. Y muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el live. Espero que ya la niña esté mejor para que pueda transmitir. Vamos a ver si puedo hacerlo un poquito más temprano. Y muchas gracias, chicos, a todos aquellos que me pudieron apoyar con su apapacho. Hasta mañana.